Estoy seguro que uno de los cuellos de botella que tienes en tu despacho es la conversión. La conversión se refiere a todo el proceso de convertir un cliente de cliente interesado a cliente pago. Un cliente que te consigue pagar, pues, lo que vale tu servicio y que obviamente está interesado y realmente se deja asesorar, ¿no? Entonces, bueno, como veo que es algo que generalmente cuando hablamos con despachos es algo, pues, muy recurrente, ¿vale? Simplemente comentarte que en este vídeo vas a tener un recurso, vas a tener un guión, vas a saber y aprender cómo vamos a guionizar nuestras ventas de manera de que dejen de ser improvisación y obviamente puedan ser un método replicable. Pero bueno, para entrar obviamente mucho más en detalle y darte un poquito de contexto, yo soy Miguel Ruiz, soy founder y CEO de AdWords Digital y obviamente comentarte que es una consultoría de marketing jurídico y básicamente tratamos solo trabajo con profesionales del derecho, con abogados, con despachos, etcétera, etcétera. Y obviamente ya llevamos más de 4 años y 20 firmas asesoradas y escaladas. Así que bueno, sabemos obviamente lo que hacemos. Y comentar también que este documento, este recurso, ¿vale? Vas teniendo en el primer enlace de la descripción para que simplemente puedas meter tu email, te llegue automáticamente el correo y puedas tener acceso a esa carpeta de recursos que tengo con despacho de abogados, que son los que utilizamos en el día a día para escalar, etcétera, etcétera, y que puedas hacer uso de ellos sin ningún tipo de problema. Así que bueno, para entrar un poquito en detalle, ¿vale? El documento tiene dos partes, como comento aquí, ¿vale? La primera, una guía con marco de los 5 bloques y los principios que hacen que una consulta cierre. Y la segunda, una plantilla operativa modificable que puedes adaptar a tu propio servicio y tener delante en cada consulta a partir de mañana. Imprimírtela, tener el ordenador, etcétera, etcétera. Y obviamente no es guionizar, o bueno, memorizar un guión ajeno, ¿no? Sino escribir tu propio guión basado en una estructura que ya sabes que funciona y poder replicarlo y usarlo en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, la recomendación de uso principal es que puedas reservar 90 minutos esta semana para leer la primera parte de la guía, obviamente viéndote el vídeo también vas a verlo, ¿vale? Y rellenar la segunda parte con tus propios datos. Imprimirla, tenerla físicamente, oye, en las 5 próximas consultas, ir revisando y mejorando, ¿vale? Entonces, bueno, quitando obviamente la estructura del documento, te voy a explicar por qué necesito un guión. Porque básicamente improvisar es caro. La gran mayoría de abogados no va a tener un guión de venta escrito. Eso significa que van a improvisar cada consulta y luego, oye, no van a estar convirtiendo lo que deberían. Entonces, no es un problema de talento, sino de, oye, estructura y de cómo realmente se hacen las cosas, ¿no? Pero bueno, cada consulta improvisada obviamente va a ser una ruleta y realmente, oye, algunas te van a salir bien porque te van a salir bien por simplemente que el cliente ya venía decidido, con ganas, etcétera, y otras van a salirte mal porque el día fue duro, porque ha pasado cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, si tu estado de ánimo afecta a tu venta y tu venta realmente, oye, pues hace que eso dependa, ¿vale? Realmente estás perdiendo porque no tienes un sistema, te está saliendo caro, ¿vale? Y obviamente esto va a separar el despacho que cierra un 50% de las consultas del que cierra un 20%, ¿vale? Básicamente no es talento comercial, sino una disciplina de proceso, ¿vale? Entonces un guión te va a quitar la presión de improvisar. Improvisar, improvisamos todo. Todo es una venta, todo es una transacción, etcétera. Y básicamente lo que te va a garantizar tener un guión es que cubres 5 bloques muy importantes y muy detallados que obviamente vas a poder ir mejorando con el tiempo y realmente ver qué frases también concretas funcionan mejor con unos y con otros clientes, ¿vale? Entonces, ¿qué no es un guión? Y esto es importante, no es un texto que se memorice y se recite como si fuese un poema, no. Básicamente, tu cliente no puede notar que estás rígido como si tuvieses un palo metido en el culo, con perdón de la expresión, ¿no? Porque no te puede salir el guión. No, es una estructura para, oye, ser natural, poder moverte, pum, pam, pim, e improvisar lo menos posible. Y si improvisas, que obviamente sea controlado, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los 5 bloques de una consulta que va a cerrar, ¿vale? Primero, la apertura. Primero 60 segundos, que es donde, oye, si se va a decir si una consulta va a ser distinta o va a ser igual al resto, ¿no? Segundo, diagnóstico. Ciertas preguntas que construyen autoridad sin presumir, lo que diferencia obviamente a un experto de un genérico, un especialista de alguien generalista, ¿vale? Tercero, honorarios, que son, oye, los momentos más temidos para todos, ¿vale? Y donde la gente realmente se cae, ¿no? Y básicamente aquí se decide la mitad del cierre. Cuarto, objeciones, que básicamente van a ser 5 objeciones muy específicas, ¿vale? Que cuanto más las prepares, cuanto más sepas dar respuesta a eso, menos sorpresa y menos problemas vas a tener, ¿vale? Y obviamente el quinto es el cierre, ¿no? La pregunta de avance
en el que se asume el sí, ¿no? Básicamente el último error va a ser preguntar, oye, ¿qué te ha parecido? Porque así no vas a ningún lado, ¿no? Pero bueno, básicamente entrando un poquito en el primer bloque, ¿vale? La apertura son los primeros 60 segundos, como ya te he dicho, ¿vale? Y el error universal es empezar la consulta presentándote y explicando qué es lo que haces en el despacho. ¿Por qué? Porque ahí lo que estás exponiendo, ¿vale? Simplemente mostrando, no estás vendiendo. La apertura que funciona obviamente va a invertir el orden. Pregunta antes de exponer, ¿vale? Una apertura genérica, como la que no funcionaría, ¿no? Y demás, sería, hola, soy tal, especializado en tal. Oye, llevamos tantos años trabajando en este tipo de casos, vamos a estar 30 o 40 minutos hablando, te explico cómo trabajamos y me cuentas, ¿te parece? Y una apertura que cierra, oye, mira, Juan, antes de nada, cuéntame, ¿por qué este tema ahora? ¿Llevas tiempo con esta situación? ¿Qué has hecho que decidieras buscar ayuda esta semana? Etcétera, etcétera. Básicamente hay tres preguntas que son obligatorias, ¿vale? En la apertura y básicamente van a ir en un orden específico antes de hablar tú. No las puedes cambiar de orden, ¿vale? Y obviamente vas a ir destapando ciertas capas como si fuese una cebolla, ¿no? Pero de información. Básicamente, la primera de las preguntas saca la motivación real, ¿vale? Que es, oye, ¿qué te ha llevado a buscar ayuda con este tema ahora? Te dice, ¿por qué vas a actuar ahora y no hace 6 meses, 3 meses, una semana, etcétera? Va a revelar urgencia interna del cliente. Segunda pregunta, saca el contexto. ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora para resolverlo? Te dice qué ha probado, qué resultados ha tenido, si viene quemado otro intento o no, etcétera, de manera que tú puedas, oye, el approach que tengas al cliente, cambiarlo. Y tercera pregunta es sacar el objetivo declarado, ¿no? ¿Qué resultado concreto te gustaría conseguir? Oye, que ahí vas a definir lo que para el cliente es exitoso, para el cliente vale, etcétera, etcétera, y alineas así las expectativas desde un principio, ¿vale? Obviamente, esto no solo te va a dar información, sino que va a dar un efecto de, obviamente, ser escuchado, ¿vale? Y es que básicamente el cliente va a empezar siendo escuchado desde el principio y no cuando llevas ya 20 minutos de llamada, cuando ya has hablado, hablado, hablado y te has cansado de hablar, ¿no? Entonces vas a obtener información antes de hablar de los servicios y obviamente la conversación la vas a centrar siempre en el cliente, que es algo positivo. A la gente le gusta ser escuchado, le gusta que te centres en ellos, etcétera, etcétera. Entonces va a ser distinto a cualquier tipo de consulta que haya hecho con cualquier tipo de abogado, ¿vale? Segundo bloque, más bien, no más mejor que punto. Básicamente el diagnóstico, que son las preguntas que construyen autoridad, ¿vale? Una vez vas a tener unas respuestas iniciales, vas a profundizar. El diagnóstico tiene dos objetivos simultáneos. Confirmar la viabilidad del caso, ¿vale? Que es muy importante, y construir autoridad, ¿vale? Construir autoridad básicamente es poner tu figura en un pedestal, por así decirlo, ¿no? Al final es que el cliente se dé cuenta que tú eres el experto que puede darle un servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, las preguntas que un abogado experto va a hacer son distintas a las que hace alguien que no tiene ni idea del tema o que no tiene una expertise muy denso, muy grande, ¿vale? Entonces, el diagnóstico donde vas a construir esa autoridad sin tener que presumir, ¿vale? Sin tener que sacar los papeles, sacar los títulos y decir, pam, ¿sabes? Pero bueno, el principio, básicamente si haces buenas preguntas, el cliente va a pensar, oye, este tío sabe realmente, ¿no? Sin tener que decirlo, sin tener que mostrar absolutamente nada. Y si haces unas preguntas de mierda o genéricas, realmente va a pensar lo contrario, ¿no? Aunque tengas el currículum que tengas los casos de éxito que tengas, etcétera, etcétera. Hay ciertas preguntas concretas que van a depender de tu especialidad, pero tienen que cumplir tres requisitos indispensables. Obviamente es muy, muy, muy configurable, ¿no? Primer requisito, especificar el tipo de caso, ¿vale? Si trabajas obviamente reclamaciones, preguntas distintas a si trabajas penal. Las preguntas universales, tipo, oye, cuéntame qué te ha pasado, cuéntame un poquito de tal. No te va a construir ningún tipo de autoridad porque son vagas, no sirven realmente, ¿no? Segundo requisito, que demuestra básicamente que sabes preguntar, ¿no? Que sabes qué es realmente lo que es un punto importante. Por ejemplo, oye, el contrato tiene una cláusula suelo o solo techo, tal. Demuestra un dominio técnico. Una como, oye, tenías cláusulas raras, tal. Realmente no va a profundizar nada en el tema y realmente no va a dar una buena impresión al cliente, ¿no? Tercer requisito, obviamente, es que ordenes de fácil a complejo, ¿vale? Lo más fácil al principio, ¿vale? Datos muy básicos, etcétera. Y lo complejo va a avanzar porque va a requerir una reflexión previa, ¿no? Realmente. Básicamente, progresivamente vas a hacer que el cliente se sienta más cómodo, ¿vale? Obviamente, este documento, como sabéis, lo tenéis en el primer enlace de descripción, que es la carpeta de recursos, que simplemente metes tu email y te llega automático, así que no voy a entrar mucho en la plantilla que hay aquí, ¿vale? Pero bueno, podéis utilizarla sin ningún tipo de problema y si queréis pausar el vídeo, echáis para atrás y ya, ¿vale?
Tema honorarios, el bloque número 3, ¿vale? Que es, oye, cómo dar un precio sin titubear, sin dudar, etcétera, etcétera. Y es el momento más temido por la mayoría de abogados, donde la mayoría se desploman, se caen, etcétera, y donde más ventas se pierden, ¿vale? Punto. Muy, muy, muy importante. La buena noticia es que hay, obviamente, 3 principios concretos que aplicados bien convierten esta parte del problema en un momento de cierre, ¿vale? Primer principio, resumir antes de cifrar, ¿vale? No se puede dar el precio sin haber resumido el caso del cliente con tus palabras, ¿vale? Si das un precio antes va a parecer arbitrario. Si vas después de haber resumido, obviamente va a verse un valor específico, ¿vale? Frase de resumen. Por lo que me cuentan, lo que tenemos delante es, oye, resumen tal. La estrategia de ascendido sería tal. Estrategia de una frase, lo cual implica tanto. Fases, tal, 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 ¿vale? Segundo principio. Frase completa, entonación firme, ¿vale? Di el precio con una frase completa y una entonación firme, no preguntando. La inflexión al final de la frase va a hacer, oye, una gran diferencia entre transmitir confianza o duda. Entonces, básicamente lo que no funciona sería, mis honorarios serían unos 1.500 más o menos. Rondaría los 1.500 euros. ¿Qué te parece? Esto suele costar alrededor de 1.500. Funciona. Mis honorarios para este caso son 1.500 euros. Frase completa, punto final, sin interrogación, sin justificarte de inmediato. ¿Por qué? Porque básicamente si tú no eres firme en tu precio, si tú no eres firme en lo que le quieres dar al cliente, ¿vale? Realmente no va a respetarlo. Punto. Es muy importante eso, ¿vale? Principio número 3. Después del precio, silencio, ¿vale? Obviamente esto es muy relativo y esto vais a ver consejos de ventas que te digan eso, consejos de ventas que te digan que no te dejes hacer silencio, etcétera. Y básicamente, en general, el primero que habla va a perder. Y eso obviamente es una ley universal, ¿vale? Pero tampoco te tienes que, porque yo entiendo, y yo he hecho en venta 1.000 millones de cosas, ¿vale? Y yo entiendo que no vais a estar media hora mirándose así a la cámara, porque no vais a querer, no vais a sentir cómodo, ¿no? Entonces, básicamente lo vas a sentir eterno, va a durar de 5 a 15 segundos, pero tu intención es que el cliente procese el dato, ¿vale? Si obviamente tú empiezas a justificar tal cual, vas a perder cualquier tipo de valor, procesamiento, etcétera, que el cliente pueda hacer en su cabeza, ¿vale? Entonces, simplemente es un ejercicio de, oye, entrar en detalle, entrar obviamente en punto específico de firmeza, de que sabes lo que vendes, etcétera, y que es la solución específica y que él lo tiene que procesar. Punto. Pero bueno, hay que ser un poquito flexible. Yo también suelo ser un poquito flexible en este sentido porque realmente entiendo también el problema que suele haber. Vas a tener aquí una plantilla, ¿no? Muy sencilla, tal, que es muy, muy básica, como he comentado antes, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poquito al siguiente bloque, ¿vale? Que es el bloque 4, quiero que tratemos las 5 objeciones universales. Siempre va a haber objeciones. Las objeciones, mucha gente las ve como algo negativo y realmente las objeciones no son nada negativo porque implica que obviamente son 5 preguntas que van a estar preparadas, 5 problemas que van a estar preparados y que, oye, una vez tú los tengas claros y demás, vas a pasar el cuchillo como si fuese mantequilla, ¿no? Primera objeción es caro, ¿vale? La primera objeción va a ser no tengo presupuesto, es caro, etcétera, etcétera. Y que básicamente ahí lo que tienes que hacer es comparar ese precio, ¿vale? Con el coste de no resolver el problema. Por ejemplo, entiendo, te pongo en perspectiva, si esto no resuelve tal coste, lo que estamos viendo es una inversión para resolver la raíz, no un gasto añadido. Segunda objeción, déjame pensarlo. Simplemente es una objeción vaga, es un escudo, ¿vale? Es simplemente porque no te quiere decir lo que piensa de verdad, ¿vale? Y simplemente lo que tienes que hacer es, oye, sacar la objeción real con una pregunta. Por supuesto, antes de que cuelgues, ¿qué necesitas pensar exactamente? Si es el precio, hablemoslo ahora. Si es otra cosa, prefiero saberlo para responderte bien o para darte algún tipo de información específica, ¿vale? Tercera objeción, la típica. Tengo que consultarlo con mi pareja, socio, etcétera, etcétera, o tengo que darle una vuelta, tal. Y es que básicamente es legítimo. Obviamente, si hay una tercera persona que está involucrada, lo ideal también y lo lógico es organizar una llamada conjunta, etcétera, y ofertarlo, ¿no? Así también vas a saber si es real o no es real esta objeción, ¿vale? Cuarta objeción, puedo hacerlo yo mismo. Lo que tienes que hacer obviamente aquí es devolver la pregunta sobre el riesgo. Sí, puedes intentarlo. Y la pregunta que yo me haría en tu lugar es, ¿cuánto te cuesta a ti en tiempo y en margen de error hacerlo bien? Si sale mal, ¿en qué situación te vas a quedar? La quinta objeción, muy importante también, voy a comparar con otros despachos. Obviamente eso va a pasar, la gente compara, mira, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que tienes que aceptar y posicionarlo. Oye, me parece sensato. Cuando compares te recomiendo dos preguntas. ¿Qué incluye exactamente el honorario y qué experiencia tienen en casos como los tuyos? Esas dos te van a separar sobre los profesionales serios con los que solo compiten por precio.
básicamente, o sea, en esta objeción no vas a tener mucho margen de maniobra más que poder hacer seguimientos, que de todas formas te dejo obviamente aquí un vídeo para que puedas verlo, ¿vale? Sobre los seguimientos y demás, que sé que te va a servir. Pero bueno, básicamente entrando en el manejo de objeciones, en la regla universal, ¿vale? Es que no se puede discutir con la objeción, ¿vale? Primero es aceptarla y luego ofrecer perspectivas. La gente, los usuarios, los clientes, consumidores, siempre nos movemos por perspectivas, por paradigmas. Si tú discutes, la persona va a poner un escudo delante de su paradigma y va a defenderse. Simplemente te va a dar un escudazo. Si tú aceptas y planteas otra perspectiva, lo que vas a abrir la cabeza, abrir la mente, de manera que la persona diga, uy, ¿y si yo me estoy equivocando? Pero bueno, entrando un poquito también en el último de los bloques, que es el cierre, vamos a entrar en la pregunta de avance. Y es que hay un último error que es terminar la consulta con, oye, avísame cuando decidas, tal cual. ¿Por qué? Porque básicamente eso va a poner la responsabilidad en el cliente y la gente no va a volver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Cerrar con una pregunta de avance, ¿vale? ¿Qué es un cierre que no firma, ¿vale? Para que tengas un ejemplo. Oye, mira, ya sabes dónde encontrarme, avísame cuando lo tengas claro. ¿Qué te parece? Lo piensas y me dices, cuando quieras empezar, me llamas y arrancamos. Y básicamente un cierre que sí va a firmar una hoja de encargo, etcétera, ¿vale? Va a ser, oye, ¿prefieres que empecemos esta semana o la siguiente? Voy a preparar este contrato esta tarde. Te lo mando por email o lo prefiero en papel. Para arrancar mañana mismo necesitas que te haga una transferencia o un bizum de primer pago, tal. O sea, oye, cualquier tipo de realmente pregunta que permita que el cliente haga un avance y demás, ¿vale? ¿Por qué básicamente funciona la pregunta de avance? Y esto es muy importante, es que básicamente hay una diferencia psicológica. No es lo mismo, oye, ¿quieres contratarme? Que es un sí o no, una decisión grande, que se puede aplazar, que tal, que cual, ¿vale? A esta semana o la siguiente. ¿Por qué? Porque se asume que vamos a trabajar juntos, que vamos a comenzar, etcétera, y la conversación se centra en el cómo, no en el sí, ¿vale? Obviamente la decisión grande ya se ha tomado implícitamente y solo queda decidir cuándo es que se va a comenzar, que es una decisión al final más fácil, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, como digo, ¿no? Sobre usar un avísame cuando decidas y una pregunta de avance, porque es el 20, 30, 40, 50% del cierre, ¿vale? Es lo mismo, pero cambias la perspectiva, el paradigma, que es lo que veníamos comentando antes, ¿no? Obviamente tienes plantillas aquí, ¿vale? Pero no tienes que caer en un error muy importante. Y es que no puedes introducir una pregunta de avance hasta que hayas resuelto objeciones. No es si no tienes nada que preguntar para adelante. No, siempre va a haber objeciones, tienes que resolverlas y una vez se resuelven esos problemas que la persona va a tener, ¿vale? Ya puedes tirarlo. Si haces antes, obviamente, el cliente va a percibir presión, ¿vale? Y se va a cerrar, se va a escudar, etcétera, y realmente lo vas a perder, ¿no? La secuencia correcta es precio, después silencio, objeciones, resolución y pregunta de avance hacia adelante, ¿vale? Pero bueno, ya entrando un poquito más en detalle, vas a tener el guión, que es lo que te comentaba justo debajo. Tienes el enlace en la descripción, ¿vale? Y básicamente lo que tienes que ir rellenando. Te recomiendo que durante, obviamente, todo este proceso tengas 90 minutitos en los que puedas realmente rellenarlo, ¿vale? Y que cuanto más te prepares, etcétera, oye, pues mejor. Obviamente también tienes un ejemplo, por ejemplo, de una reclamación bancaria de revolving y demás, ¿vale? Y la idea es sacarle el máximo partido, ¿vale? Entonces, tres consejos muy importantes que vas a tener que utilizar, etcétera, para que no sea solo un PDF, una plantilla que se te va a quedar ahí, sino que sea un sistema de ventas replicable y real, ¿vale? El primero de los consejos es básicamente imprimir y tener físicamente el guión. ¿Por qué? Porque es muy importante tener impresa la plantilla, tenerla delante y obviamente poder revisarla en cada consulta durante las 5 o 10 primeras que la memoricemos o la... Bueno, más que memorizar, la interioricemos, ¿no? Realmente no es memorizar y vomitar, sino interiorizar y poder sacarlo cuando sea necesario, ¿no? Entonces, básicamente vas a tenerlo claro y obviamente tener físicamente el, el documento te va a aportar mucho, ¿no? Después, marca lo que funciona y lo que no. Después de cada consulta vas a decidir 5 minutos anotar qué frases te han funcionado, cuáles no, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente al hacer una revisión que yo te recomiendo hacer cada mes, ¿vale? Vas a ajustar esas frases para quedarte con las que funcionan y desechar las que no, obviamente, ¿no? Siempre tienes que hacer ajustes pequeños y consistentes, ¿vale? Y revisar cada 3 meses, no cada semana, ¿vale? Oye, tienes que estar revisando
cada X tiempo, pero no puedes estar constantemente cambiando. Si tú lo cambias todo el rato, pum, 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 vas a tener un problema. Y es que las cosas que vayas cambiando no te va a dar tiempo a probarlas, ¿vale? Entonces, la disciplina viene de mantener la estructura el suficiente tiempo como para tener datos de qué funciona, que es lo que te comento, ¿no? Cada 3 meses, una revisión de 30 minutos y entre medio ajustes mínimos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto ha sido todo, ¿vale? Tienes este documento, obviamente, justo debajo en la descripción, en el primer enlace. Y nada, comentarte obviamente que si tienes problemas con esto, con la captación y demás, para escalar, ¿vale? Simplemente tienes un segundo enlace en la descripción, que es mi calendario, para que me puedas, oye, agendar una llamada y podamos darte rendimiento, podamos ayudarte. Así que simplemente, oye, 30 minutitos, te podemos dar un asesoramiento paso a paso estratégico y nada, simplemente decirte esto. Espero verte en los siguientes vídeos y nos vemos en la siguiente. Chao, chao, chao.